El aire de la noche era fresco, impregnado con el lejano aroma de la lluvia, cuando Eric Crescent salió del aeropuerto. La luz de la ciudad brillaba a lo lejos, un extenso reino de cristal y acero del que siempre se había sentido en control, hasta esta noche. Su teléfono vibró en el bolsillo, otro mensaje de Sophie: ¿cómo está el viaje, cariño? Espero que el vuelo haya sido tranquilo. Ya te extraño. Un mensaje perfectamente normal de una esposa perfectamente normal, excepto que Eric no estaba donde ella pensaba que debía estar. El plan original había sido simple: volar a Chicago para una negociación de negocios, pasar 2 días manejando un caso corporativo de alto perfil y regresar a casa para un fin de semana tranquilo con su esposa. Pero el destino, como solía hacer, tenía otras ideas. Su vuelo había sido cancelado inesperadamente y, en lugar de reprogramarlo para la mañana, decidió regresar a casa temprano y sorprender a Sophie. Incluso había comprado su vino favorito en el camino, un pequeño gesto considerado, del tipo que hace un esposo amoroso, el tipo de esposo que cree en su matrimonio. El viaje a casa fue tranquilo, las carreteras inusualmente vacías para un viernes por la noche. Tarareó al ritmo de la radio, con una leve sensación de anticipación en el pecho. Había sido una semana larga. Sophie había sonado un poco distante últimamente, pero él lo atribuyó al estrés del trabajo. Una visita sorpresa sería buena para ambos. Hogar, dulce hogar. Eric estacionó en la entrada de su moderna y lujosa casa. Las luces dentro estaban tenues, salvo por el suave brillo dorado que venía del salón. Frunció el ceño. Normalmente, Sophie habría enviado un mensaje para decir que salía o al menos dejado una nota si estaba entreteniendo a amigos. Tal vez se había quedado dormida temprano. Entró silenciosamente, dejando su maletín y la botella de vino en la encimera de la cocina. La casa olía diferente, no como las habituales velas perfumadas de lavanda, sino algo almizclado, algo que no pertenecía. Su mente aguda, entrenada para notar discrepancias, registró el leve murmullo de voces que venía de arriba. Risas, bajas, íntimas. Más de una voz. Un escalofrío frío recorrió su espina dorsal. Sus dedos se flexionaron contra su palma mientras avanzaba. Caminó silenciosamente sobre el suelo de madera pulida, su mente legal buscando explicaciones lógicas, cualquier cosa que no fuera lo que sus instintos le gritaban. Tal vez eran solo viejos amigos. Tal vez no esperaba que él estuviera en casa esta noche y tenía compañía. Pero en el fondo, ya lo sabía. Una escena para recordar. Al llegar a la cima de las escaleras, Eric siguió los sonidos hasta su dormitorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, la luz se derramaba en el pasillo. Ahora podía escuchar todo: susurros, risitas entrecortadas, el crujido de las sábanas. Su corazón latía constante, inquietantemente lento. Empujó la puerta con un movimiento deliberado y observó la escena ante él. Sophie no estaba sola. 5 hombres la rodeaban, en diversos estados de desnudez, su diversión y arrogancia intoxicada llenaban la habitación. El olor a sudor y perfume chocaba en el aire, mezclándose con la pura audacia de sus risas. Y Sophie, su esposa, estaba justo en el centro de todo, sus ojos fijos en los de él, como si lo desafiara a reaccionar. Por un momento, el mundo se ralentizó. Los detalles se grabaron en su memoria: las sábanas de seda roja, la botella de whisky a medio terminar en la mesita de noche, la forma en que Sophie apenas se molestó en cubrirse con la manta. Uno de los hombres, un tipo con una sonrisa arrogante que Eric reconoció vagamente como alguien de la oficina de ella, soltó una risita. Bueno, qué momento tan desafortunado. Un hombre menor podría haber gritado, podría haber arrojado algo, podría haber dejado que la ira tomara el control. Eric no lo hizo. En cambio, dejó que el silencio se prolongara, que sintieran el peso de su presencia. Sus ojos se desviaron hacia Sophie, escaneando su rostro, buscando siquiera un destello de arrepentimiento. No había ninguno, solo desafío. Ella sonrió. Supongo que debería haber cerrado la puerta con llave. Las palabras se asentaron como veneno en el aire. Eric inclinó ligeramente la cabeza,
exhalando por la nariz en algo que casi sonó como una risa, un sonido seco y vacío. Se acercó a su muñeca, ajustando el puño de su reloj, el que tenía una función de grabación casi invisible incorporada. Perfecto. Realmente deberías haberlo hecho, dijo con calma. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue. La noche del descubrimiento se repetía en la mente de Eric Gressen como un accidente de tren en cámara lenta. Veía cada sonrisa burlona, cada susurro descuidado, cada movimiento en las sombras de su propio dormitorio. La pura audacia de todo aquello. Sophie ni siquiera se había molestado en parecer culpable. Sin disculpas, sin excusas, solo risas, burlonas, penetrantes, inolvidables. Eric no era un hombre propenso a estallidos emocionales. No creía en la venganza alimentada por la rabia. Creía en la precisión. Creía en la estrategia. Y ahora creía en una verdad absoluta: todos pagarían. El primer paso fue la información. Pasó los siguientes días estudiando, observando y diseccionando cada aspecto del mundo de Sophie. Ella era descuidada, como la mayoría de las personas cuando se sienten invencibles. Su teléfono, a menudo dejado sin vigilancia, se convirtió en una mina de oro. Una sincronización rápida con su propio dispositivo le dio acceso a sus mensajes, registros de llamadas e historial de ubicaciones. Cada plan de cena, cada conversación susurrada, cada encuentro secreto quedó al descubierto ante él. Pero Eric no solo buscaba pruebas de infidelidad, buscaba debilidades. Y las encontró. Sus amigos no eran solo hombres sin rostro que se entregaban a una noche de traición. Tenían carreras, reputaciones, vulnerabilidades. Y Eric era un hombre que sabía cómo explotarlas. James Thornton era un corredor de bienes raíces casado con una reputación estelar, un hombre que se enorgullecía de su imagen limpia, que vendía sueños de hogares perfectos a familias desprevenidas mientras pasaba sus noches arruinando la de alguien más. Eric recopiló los mensajes, docenas de ellos, explícitos, arrogantes, incriminatorios. Luego, con la eficiencia de un abogado experimentado, creó un correo electrónico anónimo. El destinatario, la esposa de James. Asunto: el hombre que crees conocer. La captura de pantalla adjunta hablaba más alto que las palabras. Sin amenazas, sin demandas, solo la fría e innegable verdad. El correo fue enviado a las 9:00 de la mañana. A mediodía, James estaba tratando desesperadamente de contener el incendio que se propagaba por su vida. Por la noche, su oficina estaba en caos. Su firma no podía permitirse un escándalo, no con el tipo de clientes de alto perfil que manejaban. Para la mañana siguiente, James había sido retirado de sus contratos más importantes. Uno menos. El siguiente fue Derek Hanshaw, un asesor financiero con un pasado peligrosamente imprudente. Había apostado fondos de la empresa antes, lo había encubierto y de alguna manera se mantuvo a flote. Pero Eric tenía tiempo, y el tiempo era todo lo que necesitaba para encontrar los hilos correctos para tirar. Contrató a un contador forense, alguien silencioso, discreto. En pocos días, tenía lo que necesitaba: evidencia de discrepancias financieras que enviarían a Derek a una espiral descendente si se hacían públicas. Eric no necesitaba hacer un movimiento él mismo. En cambio, dejó que las personas correctas encontraran la información. Para el final de la semana, el empleador de Derek lanzó una investigación interna. Sus cuentas fueron congeladas, los clientes se retiraron. En pocos días, Derek estaba ahogado en problemas legales. 2 menos. Sophie estaba ajena al principio, demasiado envuelta en su propio mundo para ver las grietas que se formaban bajo sus pies. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar cosas. James dejó de llamar. Derek se quedó en silencio. Lo mencionó de pasada, riendo, sin darse cuenta aún del patrón. Eric simplemente escuchaba. Continuó desmantelando sus vidas pieza por pieza, nunca permitiéndole sospechar del denominador común. Porque esto era solo el comienzo, y Eric tenía todo el tiempo del mundo. Sophie Grayson despertó con un silencio inquietante. El apartamento se sentía inusualmente frío,
como si algo intangible se hubiera deslizado durante la noche, drenando todo el calor. Estiró la mano, esperando encontrar su teléfono en la mesita de noche, pero no estaba allí. Con un suspiro frustrado, balanceó las piernas sobre el borde de la cama y se levantó. Sus pies descalzos presionaron contra el suelo de madera frío mientras caminaba por el pasillo débilmente iluminado hacia el salón. Una inquietud molesta se asentó en su estómago. Algo se sentía mal. No era solo el silencio, era la ausencia de los mensajes matutinos habituales, las notificaciones de sus amigos, los chats grupales llenos de risas y chismes. Cuando finalmente encontró su teléfono, encajado entre los cojines del sofá, su pulso se aceleró. La pantalla estaba inquietantemente vacía. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, ni una sola notificación. Eso nunca había pasado antes. Frunciendo el ceño, revisó su lista de contactos y tocó el nombre de Mark. La llamada sonó 2 veces antes de enviarla directamente al buzón de voz. Probó con Ben a continuación, el mismo resultado. Luego Chris, sin respuesta. Un escalofrío de miedo subió por su espina dorsal. ¿Dónde estaban todos? Sophie pasó la siguiente hora paseando por el apartamento, actualizando su bandeja de entrada, revisando sus redes sociales. La energía habitual de su mundo, los constantes pitidos, la validación interminable, había desaparecido, como si alguien hubiera apagado un interruptor, cortándola de la vida que había construido tan cuidadosamente. Desesperada por respuestas, se vistió rápidamente y tomó las llaves de su coche. Si nadie respondía a sus llamadas, los encontraría ella misma. Su primera parada fue la oficina de Mark. Él trabajaba en bienes raíces, encantador, siempre vestido con trajes a medida, el tipo de hombre que sabía cómo doblar las reglas a su favor. Pero cuando llegó, algo era diferente. El elegante edificio de cristal parecía extrañamente apagado. Sin agentes bulliciosos, sin llamadas telefónicas apresuradas. Cuando entró, fue recibida con susurros, miradas. La recepcionista, una mujer que siempre había saludado a Sophie con una sonrisa brillante, evitó el contacto visual. Sophie se acercó al mostrador. ¿Está Mark? La mujer dudó, luego bajó la voz. Ya no trabaja aquí. Sophie parpadeó. ¿Qué? ¿Desde cuándo? La recepcionista jugueteó con el borde de un archivo. Desde esta mañana. Fue despedido. ¿Despedido? El estómago de Sophie se apretó. ¿Por qué? La mujer dudó, luego dio una pequeña sacudida de cabeza. Deberías preguntarle a él. Las manos de Sophie se apretaron alrededor de la correa de su bolso. Esto no era una coincidencia. Se dio la vuelta y salió rápidamente hacia su coche. Aún tambaleándose por el impacto, Sophie condujo directamente al bar de Ben. Era uno de sus lugares habituales, un lounge de alta gama donde ella y sus amigos a menudo pasaban las noches bebiendo cócteles caros y haciendo planes para la próxima aventura. Cuando entró, la atmósfera era diferente. No había música sonando. Unos pocos clientes permanecían en la barra, sus voces apagadas. Detrás del mostrador, el barman, uno de los empleados más cercanos de Ben, levantó la vista, su rostro se tensó al verla. Sophie caminó directamente hacia la barra. ¿Dónde está Ben? El barman dudó, secándose las manos con una toalla. Se fue. La paciencia de Sophie se rompió. ¿Se fue a dónde? El hombre suspiró, mirando a su alrededor antes de inclinarse. Perdió su licencia de licor. El inspector de salud apareció a primera hora esta mañana, cerró el lugar. Sin previo aviso. La respiración de Sophie se detuvo en su garganta. Sin previo aviso. Sin segundas oportunidades. El bar era toda la vida de Ben. Dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Mark, desaparecido. Ben, destruido. Una escalofriante realización se asentó sobre ella. Esto no era solo mala suerte. Esto no era aleatorio. Esto era sistemático. Y solo una persona tenía la inteligencia, la paciencia y la pura crueldad para lograrlo. Su sangre se heló. Eric.
Para cuando llegó a la oficina de Cress, sus manos temblaban. Apenas recordaba el trayecto, apenas registraba el hecho de que había estacionado torpemente ocupando 2 plazas. Todo lo que importaba era entrar, obtener respuestas. Cress era un consultor financiero, astuto, ambicioso, siempre un paso adelante. Había sido el más seguro de todos. Si alguien podía esquivar un golpe, era él. Pero tan pronto como entró en la oficina, supo que algo estaba terriblemente mal. Los empleados estaban en grupos tensos, susurrando. Los teléfonos sonaban sin parar. Una mujer en la recepción ordenaba frenéticamente papeles, su rostro pálido. Sophie no se molestó en preguntar. Pasó por delante del mostrador, dirigiéndose directamente a la oficina de Cress. La puerta estaba abierta y dentro, Cress estaba sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, una sola hoja de papel frente a él. Sophie entró, su corazón latiendo con fuerza. Chris. Él levantó la vista, su rostro estaba ceniciento, su confianza habitual destrozada. Ella tragó saliva. ¿Qué pasó? Cress exhaló temblorosamente, frotándose las sienes. Una auditoría. ¿Una qué? Una auditoría federal, espetó, su voz impregnada de un pánico apenas contenido. Una investigación completa sobre cada movimiento financiero que he hecho en los últimos 5 años. ¿Y sabes qué encontraron? Algo. Un descuido. Un error. Ahora estoy enfrentando multas masivas, tal vez incluso tiempo en la cárcel. Sophie sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Cress soltó una risa hueca. ¿Quieres saberlo mejor? Tomó el papel y lo agitó frente a ella. Todo esto comenzó por una denuncia anónima. La habitación dio vueltas. Denuncia anónima. Eric. Había sido él todo el tiempo. Sophie salió tambaleándose de la oficina, su respiración llegaba en jadeos cortos y superficiales. Uno por uno, sus amigos estaban cayendo, sus carreras, sus reputaciones, sus vidas siendo desmanteladas pieza por pieza. Y no había manera de que esto fuera una coincidencia. Eric había orquestado esto. Ahora podía verlo, claro como el día, la forma en que se había alejado esa noche, silencioso, controlado. No había reaccionado en el momento, no había lanzado acusaciones ni roto cosas en un ataque de rabia. No, había esperado. Esperado el momento perfecto. Esperado para golpear de una manera que nadie vería venir. Sus dedos temblaron. Sacó su teléfono y marcó su número. La llamada sonó una vez, 2 veces, luego se conectó. Silencio. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, finalmente, disfrutando del espectáculo. Su voz era tranquila, despreocupada. La respiración de Sophie se entrecortó. Eric, detén esto. Por favor. Una pausa, luego, en una voz tan suave que le envió un escalofrío por la espalda, apenas he comenzado. Clic, la línea se cortó. Sophie miró la pantalla, su corazón latiendo en sus oídos. Eric no había terminado. Esto era solo el comienzo. Sophie despertó con el sonido estridente de su teléfono vibrando en la mesita de noche. No era una alarma, la había apagado días atrás, incapaz de enfrentar el mundo exterior. Esta vez era peor. Una avalancha de notificaciones llenaba su pantalla, cada una más condenatoria que la anterior. Su respiración se entrecortó. Mensajes, correos electrónicos, llamadas perdidas. El mundo digital se había vuelto contra ella de la noche a la mañana. Dudó antes de desbloquear su teléfono, pero la curiosidad, o tal vez el temor, la venció. Primer mensaje, ¿qué demonios es esto? Estás en tendencia, y no de buena manera. Segundo mensaje, necesitamos hablar ahora. Tercer mensaje, me das asco. El pánico le arañó la garganta mientras abría sus redes sociales. En el momento en que cargó la página, su corazón se desplomó. Ahí estaba. Los susurros se convirtieron en titulares, los rumores se transformaron en evidencia innegable. Una publicación se había vuelto viral, exponiéndola por lo que era. No era solo una acusación, era prueba.
Capturas de pantalla de conversaciones privadas, grabaciones tomadas desde ángulos que nunca supo que existían, fotos que nunca debieron ver la luz del día. Las manos de Sophie temblaron mientras desplazaba por el interminable aluvión de comentarios. Pensó que podría salirse con la suya. Tanto por ser una gurú del marketing, ni siquiera pudo mantener limpia su propia marca. Su esposo era un santo, ella se merece esto. Su visión se nubló. La habitación a su alrededor se sentía más pequeña, asfixiante. Y entonces llegó la peor realización, su trabajo. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó de la cama, poniéndose una bata mientras marcaba el número de su jefe con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces, luego una pausa, justo lo suficiente para encender la esperanza antes del inevitable clic. Sophie. Su voz era tensa, cortante. Estaba a punto de llamarte. Puedo explicarlo, se apresuró, pero su propia voz sonaba débil, desesperada. Esto es un malentendido. Una campaña de desprestigio. No importa, la cortó. Ya he hablado con la Junta. El daño está hecho. No, por favor, yo. No podemos permitirnos estar asociados con esto, dijo secamente. Tenemos clientes, inversionistas. Sophie, ¿sabes cómo funciona esto? Lo sé, por eso puedo arreglarlo. Solo necesito. No hay nada que arreglar. El silencio se extendió entre ellos, más pesado que cualquier discusión. Luego, su voz se suavizó, casi con lástima. Tu empleo ha sido terminado, con efecto inmediato. La llamada se cortó. Sophie se quedó congelada. El teléfono se deslizó de su mano. Sus rodillas se doblaron y apenas se sostuvo del borde de la cama. Esto no era solo mala prensa. Esto no era algo que pudiera manejar con palabras inteligentes o una maniobra de relaciones públicas. Esto era el exilio. Su carrera, aniquilada. Su reputación, más allá de la salvación. No solo estaba perdiendo oportunidades, estaba perdiendo todo. Alcanzó su computadora portátil frenéticamente, abriendo su correo electrónico. Seguramente alguien la apoyaría, un amigo, un colega. Bandeja de entrada, 58 mensajes no leídos. Lo siento, pero estamos cancelando tu contrato. Hemos decidido tomar un rumbo diferente. Dadas las circunstancias recientes, no podemos seguir adelante con nuestra asociación. Por favor, no nos contactes de nuevo. El mensaje final no era de un cliente. No era de un extraño. Era de una de sus amigas más cercanas. Sophie, ya no puedo asociarme contigo. Por favor, entiende. Su mano se cerró en puños. ¿Entender? ¿Cómo se había desmoronado todo tan rápido? Cerró los ojos con fuerza, obligándose a respirar, a pensar. Necesitaba control de daños, un plan, una salida. Y sin embargo, en lo más profundo, en el espacio que se negaba a reconocer, un solo pensamiento aterrador echaba raíces, esto no era solo mala suerte. Esto era deliberado. Y ya sabía exactamente quién estaba detrás. Sophie estaba sentada en el apartamento débilmente iluminado, sus manos temblando mientras desplazaba por su teléfono. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, sin notificaciones. Era como si el mundo simplemente hubiera seguido adelante sin ella. Hace apenas 2 semanas, había estado rodeada de admiración, atención y la emoción effortless del control. Ahora, el silencio era su único compañero. Un golpe seco en la puerta la hizo estremecerse. Su respiración se entrecortó, y por un breve momento, la esperanza parpadeó en su pecho. Tal vez era uno de sus amigos. Tal vez alguien había venido a decirle que todo esto era solo una pesadilla. Tal vez. Pero cuando abrió la puerta, era él. Eric estaba allí, compuesto como siempre, vestido con un traje perfectamente a medida, su expresión ilegible. No estaba enojado. No estaba regodeándose. Y de alguna manera, eso la aterrorizaba más que si lo hubiera estado. Eric, susurró, con la garganta seca. Por favor. Necesitamos hablar. No dijo nada,
Solo inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola como un científico podría examinar un experimento fallido. Luego, sin una palabra, entró. Sophie tomó una respiración temblorosa mientras cerraba la puerta detrás de él. Sé que estás enojado, comenzó, forzándose a sonar tranquila. Sé que lo que hice fue. Interrumpió Eric, su voz baja, casi indiferente. No vine aquí para escucharte justificar. Las palabras golpearon como una bofetada. Ella tragó con fuerza. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él alcanzó su maletín, sacó una carpeta y la colocó en la encimera de la cocina. Papeles de divorcio, dijo simplemente. Los firmarás. El corazón de Sophie se desplomó. Sabía que esto vendría, por supuesto que lo sabía, pero ver las páginas nítidas frente a ella lo hacía real de una manera que nada más lo había hecho. Sus manos se cerraron en puños. Eric, podemos arreglar esto. Podemos hablar de ello. No tienes que hacer esto. Un destello de algo cruzó su rostro, diversión. Desapareció antes de que ella pudiera estar segura. ¿Arreglar esto? Soltó un suspiro que apenas podía llamarse risa. Sophie, ¿siquiera entiendes lo que has hecho? Ella sintió un ardiente rubor de vergüenza subir por su cuello. Cometí un error, susurró. Pero no significó nada. Yo. Solo estaba divirtiéndome. No pensé. Y eso, dijo Eric, acercándose, es exactamente el problema. No pensaste. No te importó. Los ojos de Sophie ardían, pero se negó a llorar. Me importabas tú, insistió. Todavía me importas. Eric la estudió por un largo momento, luego alcanzó su bolsillo y sacó su teléfono. Con unos pocos toques, giró la pantalla hacia ella. Un video se reproducía, ella, en su dormitorio, rodeada de 5 de sus supuestos amigos, riendo, susurrando cosas que ya no podía soportar escuchar. El estómago de Sophie se convirtió en hielo. ¿Todavía crees que no significó nada?, preguntó, su voz inquietantemente tranquila. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. No vine aquí por venganza, continuó Eric, guardando el teléfono. Esa parte ya está hecha. Solo que aún no lo has notado. El pulso de Sophie latía en sus oídos. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Un frío temor se filtró en sus huesos. No estaba fanfarroneando. Nunca lo hacía. Su carrera, su reputación, toda su vida, ¿cuánto ya le había quitado? ¿Cuánto más quedaba por perder? De repente, alcanzó y agarró su brazo. Eric, por favor. Haré cualquier cosa. Él suavemente separó sus dedos. No hay nada más que puedas hacer, Sophie, dijo suavemente. Excepto firmar los papeles. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. No tienes que hacer esto, susurró. Caro Eric solo la miró, su mirada firme, desapegada. No, dijo. No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. El silencio colgó entre ellos, espeso y asfixiante. Finalmente, con manos temblorosas, Sophie tomó el bolígrafo. La tinta se filtró en el papel, sellando su destino con cada letra que garabateaba. Cuando terminó, dejó el bolígrafo, sus manos temblando. Eric tomó los papeles, los deslizó de nuevo en la carpeta y se dio la vuelta para irse. Justo antes de llegar a la puerta, se detuvo. Sophie, dijo sin volverse. Ella apenas logró levantar la cabeza. Nunca entendiste realmente lo que significa la lealtad, dijo en voz baja. Pero estás a punto de aprender cómo se siente perderlo todo. Y con eso, se fue. La puerta se cerró con un clic detrás de él, dejando a Sophie de pie en el apartamento vacío, sola, por primera vez en su vida, verdaderamente sola.